Hola, profe. No escucho ni veo nada yo. No se lo escucha, profe. Ah, pensé que era la única. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Ahora sí, profe. Bien, bueno. Realmente es un tema complejo esto, porque hoy llevé la computadora para que me resolvieran el problema de audio, probé luego de la reparación que hicieron y evidentemente funcionó bien. Y ahora cuando quiero hacerla funcionar, no anda bien. Realmente no sé qué problemas tienen, si es un problema del Zoom o si es un problema de la computadora. Conecté con mi celular de modo tal de lograr que se escuche, que me escuchen a mí, ¿no? Yo los escucho por el... A ver, un segundo que voy a ver si pongo imagen para que me vean. Bien, allí me están viendo y entiendo que me están escuchando bien. Bueno. Profe, yo no lo veo, solo lo escucho. No, se escucha solamente, profe. Solamente Yo me lo escuchan. veo, profe. Yo lo veo. A ver, un segundo. Ahora No sí veo, se lo profe. ve, profe. Ahora sí. Lo que pasa, perdón, quizás confunda por el hecho de que estoy con dos dispositivos. Con el celular figuro como Horacio Quiroga y con el celular pueden recibir mi voz porque por la computadora no, el micrófono no funciona. Y la imagen la tengo en otro dispositivo que es la computadora. Así que me escuchan bien, me dicen, ¿no? Sí, también la vemos. Sí, profe. Quédese tranquilo. Bueno, por suerte se pudo arreglar el problema, pero realmente me tiene un poco cansado tener como les digo, hoy lo llevé al técnico y teóricamente me lo habían resuelto y de nuevo estoy con el mismo problema. Bueno, muy bien. En la clase pasada yo le subí el video y el material con el que trabajamos la clase pasada. Lo vieron, ¿no? No sé si lo vieron o si lo repasaron. La pregunta es, ¿saben? Les comuniqué, les informé que estaba subido el material. ¿A esa información la recibieron? Sí, profe. Bien, bueno. En la clase pasada habíamos trabajado con un PowerPoint y hice dos videos, primera parte de la clase y segunda parte de la clase, y los subí al Classroom. Así que con ese material pueden estudiar. Pienso que en algunos casos, no siempre, según cómo salga la clase, cómo se desarrolle y qué clase y de qué tema sea la clase, subiré el material grabado y en otras clases no. En la clase anterior lo había pensado un poco para armarlo así y poder subirlo, así que subí el material y creo que les va a ayudar mucho para trabajar. Allí tienen además un PowerPoint que fue el tema que desarrollamos. Bien, en la clase pasada habíamos visto entonces el tema planeación. Básicamente vamos a ver si puedo. Habíamos visto y trabajado sobre este Power, en lo que es planeación del personal. Habíamos mencionado la importancia de realizar la planeación. Habíamos distinguido los tipos de planes en función de algunas variables, en función de la importancia del plan, también en función del tiempo. Habíamos hablado de planes estratégicos y habíamos hablado de plazos y habíamos mencionado que 3 a 5 años ya se puede considerar un plazo mediano o largo plazo. Esto varía según la característica de la empresa y la situación del contexto que se vive en el país. Y también hablamos de planes a corto plazo, son planes TAC.
Todo esto lo desarrollamos en relación con la planificación del personal. Y mencionábamos que en general los planes, habíamos mencionado, podían ser planes formalizados a través de todo lo que es un escrito en el cual uno expresa en qué consiste el plan, cuáles son los objetivos, cuáles son las etapas y las actividades que contempla el plan. También, por supuesto, quiénes son los responsables de cumplir con esas actividades. Y bueno, eso es una forma de planeamiento que es lo que se llama el plan formal. Hay otras maneras en que se puede realizar el plan, y es lo que se llama el plan informal. El hecho de que se lo escriba, que se formalice el plan, no modifica la naturaleza del concepto plan. El concepto plan es definir actividades en el tiempo con una secuencia y con una coherencia que permitan lograr un resultado final, que es lo que sería el objetivo a conseguir. Normalmente un plan tiene esas características. Bien, pregunto, a ver qué idea tienen ustedes de plan, a ver si de alguna manera generamos una cierta interacción para poder avanzar sobre el tema este que vamos a ver, y les voy a dar otro material más. Les pregunto, entonces, ¿qué idea tienen ustedes sobre el concepto de plan? Y plan para mí sería como planificar objetivos a corto o a mediano plazo. Perdón, planificar los objetivos. Exactamente, sí, objetivos a corto y a mediano y a largo plazo. Bien. Cuando usted dice los objetivos, ¿qué se entiende? ¿Qué son los objetivos? Y la visión y la misión de la empresa, por así decirlo. Bueno, está bien. Usted habla que el plan pues, tiene que tener relación con la visión de la empresa, y ustedes habrán visto el concepto de visión de una empresa, ¿no es cierto? Así que, bueno, más o menos la idea está. ¿Algún otro más me puede hacer algún comentario sobre el tema este del que es un plan? ¿Algún otro alumno? Escucho. ¿Me escuchan? Sí, profe, se lo escucha. Bien. Bueno, le pido que algún otro alumno siéntanse libres, en el sentido de que no se sientan mal si dicen algo que no es exactamente. La idea es generar una interacción y trabajar sobre la interacción. Hay ciertos aspectos que intuitivamente uno tiene, y yo quiero trabajar también desde mi intuitivo. La idea de qué es un plan y para qué sirve, ustedes la tienen sin haber estudiado. Entonces, voy un poco a esa idea, un poco para trabajar sobre eso y desarrollar el material de hoy. ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es un plan? ¿Cuándo realizamos un plan? ¿Qué se supone que...? Les pido que piensen y me digan lo que intuitivamente ustedes entienden por esto. O sea, no hace falta que sea, digamos, en función de lo que dimos en clase, ni que sea una respuesta muy técnica. Lo que ustedes intuitivamente entienden por plan y qué utilidad tiene. Por ejemplo, plan. Organizar, profe, sería, ¿no? Uno ¿Es un cuando hace un objetivo? plan también como que se organiza. Por ¿Un ejemplo, objetivo para después llevar a cabo? organizar el tiempo para realizar un trabajo práctico o una planificación. Y cuando alguien tiene un proyecto, hace un plan para hacer, o sea, para llegar a ese proyecto, digamos, a futuro. Está bastante bien orientado. Yo quiero que sobre esas ideas transmitir algunos conceptos técnicos para entender e integrar más lo que sería el concepto teórico de lo que es un plan. Pero bien los dos aspectos. ¿Quién más puede comentar algo de la idea del plan? Sería también tipo el modo de llevar a cabo una acción. Bien. O una tarea. Como una guía, como una guía de que hay que tener en cuenta para poner en marcha, no sé,
algo que se quiere llevar a cabo, como para llegar a planificar. Está bien, es una buena forma de interpretar una guía que nos va a generar un camino por el cual vamos a transitar, y se supone que va a ser más ordenado que trabajar sin esa guía. El plan puede, como dijimos, estar escrito o no estar escrito, pero cuando hablamos de un plan es porque hemos armado un poco esa guía, que sería el camino que hemos pensado que debemos transitar para lograr algo. Por ejemplo, usted mencionaba el dicho de decir, bueno, tenemos el plan A y el plan B. O sea, las distintas posibilidades que tenemos para planificar y para llegar al objetivo. O sea, no hay un solo plan y una sola medida para llegar a dicho objetivo, por así decirlo. Está muy bien el concepto. Para llegar a un objetivo, que se supone que es eso lo que nos planteamos cuando trazamos un plan, lo que comenta en relación a que no hay un único camino es algo muy importante, que ahora lo vamos a trabajar en el tema de toma de decisiones, y que es la base de cualquier tarea, y que se finaliza, digamos, en la idea de plan. Como decía entonces recién, no hay un único camino para llegar a un resultado final, y el camino que uno decide o define y planifica es un modo en el cual nosotros suponemos que vamos a llegar a ese resultado. Y ese modo nos sirve de guía, como decía una alumna recién. Es decir, integrando un poco estas ideas que entiendo que son un poco intuitivas que ustedes tienen, más que intuitivas, yo diría resultados de su propia experiencia. El concepto de plan es algo que lo tienen. Entonces, creo que es bueno, para desarrollar temas teóricos, que vamos a la idea que ustedes tienen de algo, como es en este caso el tema de plan, y luego trabajar y mencionar algunas cuestiones más técnicas que nos permitan estructurar mejor el concepto. Así que bien, ¿algún otro alumno quiere hacer un comentario? Bueno, muy bien. Profe, disculpe. Sí, ¿Cómo sabemos, por ejemplo, si el plan no es pertinente para llegar al objetivo? ¿Cómo nos damos cuenta o cuánto tiempo podemos esperar, digamos? ¿No? Por ejemplo, bueno, yo planifico, no sé, de acá al año que viene y estoy próximo a la fecha y digo, che, me parece que el plan o esta estrategia no es el objetivo correcto. ¿Hasta cuándo yo puedo considerar que ese plan A, por así decirlo, es pertinente? Bien, muy bien, muy interesante su planteo. Fíjense que hay dos cosas que yo interpreto de lo que usted dijo. Una de ellas sería saber si ese camino y si ese plan nos lleva al objetivo, ¿no es cierto? Puede ser que no nos lleve a ese objetivo. Ahí se nos plantearía una cuestión. Lo otro que interpreté al final, no sé si lo que quiso decir, es que el objetivo no esté bien definido, que también puede suceder. Es decir, yo puedo realizar todo un plan, pero no haber definido con claridad hacia dónde quiero ir. Ustedes dirán, pero eso es un poco absurdo. Vamos a ver ahora, en la clase que les voy a dar, que tiene relación con toma de decisiones, que no es nada absurdo y es bastante común. Entonces, en la medida que generamos un desgranamiento del concepto del tema plan, sobre la base de lo que ustedes conocen de plan, vamos viendo que aparecen algunos aspectos que es bueno al desarrollarlos poner en claro. Entonces, el hecho de que tengamos un plan no necesariamente supone de que sea un buen camino, quizás no lo sea, y que tampoco sea el camino que nos lleve a un objetivo. Puede tener esa falencia el plan. El plan puede estar bien hecho o puede no estar bien hecho. Eso es algo que vamos a mencionar ahora. ¿Algún otro comentario más o ya seguimos? Si quieren hablar algo más, fue muy permitió aclarar bastante algunas dudas o mencionar algunos aspectos que hacen a este tema, los comentarios que hicieron, y que me permite
tener un punto de apoyo para explicar lo que viene. Bueno, entonces, bien, hay varias cosas que dijeron, que el plan es una guía, está bien, que es un camino que definimos. Insisto, el plan puede ser formal o informal, pero necesariamente supone algo pensado, algo que ha sido meditado y que luego lo hemos definido, ya sea que lo hayamos escrito o no, como una guía hacia el logro de un objetivo. Entonces, al hablar de eso, supone que nos hemos planteado un punto a llegar, es lo que llamamos objetivo. Ese objetivo, que es hacia donde pretendemos que el plan nos lleve, supone que lo tenemos que haber identificado y haber definido como que realmente es el objetivo a alcanzar. Un poco eso es lo que surge de los comentarios que ustedes hicieron. Bien, en base a estos aspectos que comentaron, empiezo un poco a desarrollar el tema. Entonces habíamos visto en la clase pasada la importancia del planeamiento, les decía que teníamos planes que podían ser a corto plazo, planes a largo plazo, habíamos hablado de planes estratégicos y planes tácticos, muy en forma general. Hoy lo vamos a desarrollar con más detalle. Bien, estoy repasando un poco lo que vimos en la clase pasada para enganchar con lo que vamos a ver ahora. Habíamos dicho de que el planeamiento de personal era algo importante y que tenía que ver con la problemática general de la organización. Es decir, en toda organización, cuando se hace planeamiento, cuando hay un plan, se supone que se persiguen objetivos organizacionales. Es decir, no se persiguen solamente objetivos de determinadas áreas de la organización. El área de recursos humanos, el área de administración del personal, es un área dentro de la organización, es un área más. Se supone que sus planes tienen que estar o ser congruentes con los objetivos organizacionales. Eso es un tema que es bueno tener presente. Otro de los aspectos que habíamos hablado en la clase pasada era, por ejemplo, cuando decíamos, bueno, yo necesito tal o cual o tengo tal o cual necesidad de contar con personal capacitado dentro de ciertas áreas, contadores o ingenieros o lo que fueren, y decíamos, bueno, pero ¿quién se plantea ese problema? ¿Se lo plantea personal o se lo plantean las distintas áreas de la organización, las áreas específicas, por ejemplo, producción o logística o la que fuere? Y bueno, en la clase pasada habíamos dicho que quien realiza la definición de las necesidades son las áreas específicas. Es decir, si producción necesita, por ejemplo, disponer de determinada, digamos, determinado personal con cierta capacidad, etcétera, para cubrir ciertos puestos, es precisamente, como digo, producción quien tiene que precisarlo, definirlo, pero sin embargo, habíamos mencionado que así como cada área tiene que definir y precisar sus necesidades, tiene que haber un área que las integre dentro de una política de personal. Y es allí donde recursos humanos intervienen. Entonces, esto marca algo importante y es el hecho de que recursos humanos interactúa con las otras áreas cuando hace proyecciones y cuando hace planeamientos de personal. Es impensable que el personal pueda actuar de una manera digamos, autónoma y sin el resultado de la información y lo que surja de la interacción con las otras áreas. ¿Se entiende esto? Sí, profe, sí. Sí, era parte también, la clase pasada lo vimos, que recursos humanos es el que selecciona el personal requerido por dicha área, por así decirlo. Ahí está. Exacto. Es decir, tiene que... es decir, los dos extremos serían absolutamente no buenos. Si personal definiera la proyección y la necesidad de personal, quién va a necesitar en qué puesto y en qué área, sería algo absurdo. Porque personal puede entender de las cuestiones técnicas que hacen a la administración, pero hay cuestiones específicas de cada área, producción, como les decía, logística, finanzas, lo que fueren,
que son quienes están en esa área, que pueden tener las precisiones para saber qué personal necesitan, con qué nivel de calificación, etc. Entonces, está claro que no puede ser un problema que maneje únicamente el personal. Y en el otro extremo, si cada área hiciera su propia planeamiento de personal, e hiciera su proyección en cuanto a recursos humanos, qué persona va a necesitar, cuándo y demás, sería un problema que no, primero que generaría una distracción para un área como por ejemplo producción, que está abocada al problema precisamente de la producción, que tiene toda una complejidad que le requiere toda su atención. Para eso está otra área que es personal, que es la que puede planear. Entonces, no puede, por supuesto, hacer producción solamente la tarea del planeamiento, pero no puede estar excluido de ninguna manera. Entonces, esto demuestra o aclara la idea de la necesidad de la interacción y la necesidad de que recursos humanos integre, digamos, las necesidades de las distintas áreas y las piense dentro de los planes organizacionales, que también tienen que quedar, digamos, o tienen que ser contemplados para que la política y las proyecciones y el planeamiento de personal no sea algo que diverja de lo que serían los objetivos institucionales. Profe, Esto, una consulta. Sí. Perdón. ¿Y puede ser viceversa también? O sea, que nosotros como recursos humanos le propongamos al área de, por ejemplo, estamos hablando de producción, de integrar más personas. A ver, yo le digo, normalmente no es un tema que debe ser así. Puede haber, digamos, aportes, puede haber sugerencias, pero el peso específico de qué se necesita está en el área concreta que lo va a necesitar. Si yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo concreto, supongamos un área de producción. En producción tenemos un jefe de producción, por ejemplo. Entonces, ¿qué perfil yo necesito para tener en ese jefe, para ese jefe de producción? Bueno, necesito tener una persona que tenga cierta experiencia anterior, si es que proviene de un reclutamiento en búsqueda de personal, tiene que tener ciertas habilidades, tiene que tener cierta formación, en fin, todo eso lo puede pensar el área de producción. Sin embargo, hay cuestiones técnicas que ya las vamos a ir viendo, como por ejemplo lo que es el perfil del cargo, en lo que hace a las características de las personas y toda otra serie de aspectos en donde personal tiene los recursos para poder, digamos, llevar a cabo esas ideas que seguramente en su esencia, en cuanto a qué se necesita y demás, van a ser dadas por producción. Pero hay toda una cuestiones técnicas en relación a las previsiones que hacen al reclutamiento de personal, a la definición de las búsquedas, etcétera, que es muy conveniente que lo maneje el área de recursos humanos. Entonces, ahí se genera una interacción. Y esa interacción es el famoso llamado trabajo en equipo, el trabajo que se llama trabajo interdisciplinario, que es un poco la característica de las organizaciones modernas, y es lo que se llama el trabajo sistémico. Es decir, sistema es algo complejo en el cual hay una interrelación funcional, y esto es un poco lo que se plantea en este ejemplo que les estoy desarrollando. Bien, si se corta la reunión, nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Al mismo link. Bien. Profe, bueno, perdón. Sí. Seríamos como una especie de área de soporte y acompañamiento del resto de las áreas. Sí, pues puede expresarse de esa manera. Tiene personal recursos de manejo propio, digamos, que no tiene el área técnica para manejar cuestiones de planificación de personal. Y ese aporte lo tiene que dar recursos humanos. A su vez, el área técnica tiene necesidades concretas que se tienen que plasmar en esa tarea interdisciplinaria
entre el área personal y el área de producción. Ese es el concepto de trabajo interdisciplinario. O sea, un poco en lo que se avanzó en el concepto de trabajo en equipo, se avanzó mucho en dos conceptos. Por un lado, en la importancia de la especialización, de que trabajen especialistas. Y eso es un poco lo que sucede cuando decimos que hay personas que están especializadas en la problemática de personal. De hecho, las personas que manejan recursos humanos están especializadas en eso. Es hacia eso que los conduce la carrera a ustedes. Y por otro lado, hay personas que manejan la problemática o están especializados en cuestiones técnicas de producción y que conocen mucho de lo que de ese tema, del métier, como se habla, es una palabra francesa, de su problema, y son ellos los que pueden dar precisiones que seguramente personal no las puede tener a la orden de definir las cuestiones concretas de la necesidad del área. Y la tarea se tiene que dar en forma interdisciplinaria. Y eso es la idea de trabajo interdisciplinario, y eso entra dentro de lo que se llama la concepción sistémica y el trabajo en equipo, y lo que se tiene que producir o lo que se tiene que realizar en las organizaciones. Esa es un poco la idea de cómo se trabaja, cómo recursos humanos trabajan en relación con las otras áreas. Entonces podríamos concluir que la planificación es una construcción e interacción entre todas las áreas. Seguro, pero fíjense que no podemos nosotros pensar que recursos humanos, que el área de producción planifique sus necesidades hacia futuro de personal. Producción va a necesitar o va a tener sus propios planes a nivel de qué digamos, objetivos de producción tiene, qué proyección tiene en el corto plazo, en el largo plazo, dentro de los planes que hacen a la empresa y a los objetivos de la empresa. Producción va a tener sus propios planes. Dentro de esos planes que están insertos dentro de los objetivos organizacionales, van a... Se cortó, profe. No lo escucho, profe. Ahí me escuchan, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, dígame. Es como que cada área tiene una planificación distinta, pero al mismo tiempo hay una planificación que es grupal. Exactamente, exactamente. Okay. Es decir, producción tienen dentro de sus temas específicos sus propios planes. Y dentro y personal tiene sus planes, también tendrá sus planes propios internos que hacen específicamente a su área, pero normalmente cuando hablamos de planeamiento en el personal, hablamos de planificación de toda la organización, del personal de toda la organización. Y es allí donde se necesita generar esa integración. Por eso personal está más necesitado de las otras áreas para definir sus planes que las otras áreas de producción. Las otras áreas son las que le tienen que generar el aporte de las necesidades que tienen y que piensan a futuro, y en función del objetivo organizacional debe el área de recursos humanos hacer el plan de personal. Esa sería, digamos, una explicación de cómo funciona esta relación sistémica, que es lo que les decía, de trabajo interdisciplinario. Bien, bueno, a ver, sigo un poco voy a ver si puedo compartirles de nuevo la pantalla. A ver, segundo. Voy a sacar esto de acá, de frente. Bien. Nosotros la vemos en la pantalla igual, ¿eh? Están viendo lo que les compartí algo, no sé si lo ven. Ahí salió de compartir. Ahí salió. Compartir. Bien, ahí sí, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Bien. Bueno, fíjese que habíamos hablado de la importancia de la planificación, de la planeación de personal. Decíamos, un indicador de calidad en la administración moderna es la capacidad para planear las acciones desempeñadas por la dirección respecto de distintos objetivos. Planear ventas, planear producción, inversiones, etc.
Un poco eso es lo que habíamos hablado en la clase pasada y cómo entonces se refería y se relacionaba con lo que les mencioné recién de los planes de personal. Definiciones de planeación de personal, habíamos visto, bueno, al final les había mencionado algunas definiciones que no me parecían importantes, y en cuanto a la importancia de la planificación de recursos humanos, en la clase pasada les decía que tiene un papel muy importante en el éxito de la organización. La importancia de la planeación de personal estriba en que a través de ella se puede prever lo que va a suceder en el futuro, es decir, la dirección superior puede anticiparse a los acontecimientos y así programar su producción, presupuestar sus gastos, preparar, estimar el número y tipo correcto de personal, etc. Bien. Bueno, hecho este raconto rápido y sobre todo en la parte inicial en donde hablamos de que es un plan, me dijeron que teníamos un objetivo, les dije que el objetivo podía no estar bien definido y eso podía ser un error propio de un plan. También habíamos hablado de que el plan era una guía. Por todos esos conceptos que hemos ido mencionando, lo vamos a relacionar técnicamente con la herramienta vinculada al tema planeamiento que ahora les voy a mencionar. Vamos a ver si les comparto otra pantalla. Segundo, perdón. A ver, un segundo. Es un Word que no lo estoy encontrando. A ver. Perdón, no sé por qué acá, voy a ver si está. Ahí. Vamos a ver si lo puedo ahora compartir, un segundo. Bueno, no sé realmente qué problema. A ver, un segundo. Pizarra, pantalla. Un segundito, voy a... un segundo, perdón. Bien, ahora creo que lo pude... ven la pantalla, ¿no? Ahí está, profe, sí se ve. Bien, muy bien. Bueno, vamos a ver entonces el concepto de decisión. Fíjense que ustedes pueden hablar de un plan y yo les mencioné o les hice algunas preguntas en qué consiste un plan y eso generó algunas dudas, pero bueno, luego, en base al concepto que ustedes tienen, pudimos entonces decir que un plan es algo que nos va a llevar a un objetivo, es una guía, alguien mencionaba eso, y esa guía la tenemos que haber meditado y haberla definido. Podíamos haberlo definido en forma escrita o no escrita, de ahí teníamos planes formales e informales. Ahora, toda esta cuestión, en definitiva, se resume a algo importante. Si yo me planteo que tengo que llegar a un objetivo y me planteo un camino, una guía de acciones, que eso es un plan, una guía de acciones en el tiempo, para llegar a un objetivo, tiene que haber algo en esencia que